presentando ya lo que es el material. A ver, un momentito. Vamos a ver. Ah, ya. Es aquí. Ahora sí. Listo. Muy buenas noches con todas las presentes. Como ya justo ya me presentó la coordinadora, soy Yanela Morales, especialista en nutrición y dietética. Y hoy nuestro tema número 2, vamos a hablar del control de calidad de los alimentos, conceptos básicos. Vamos a ver la importancia que esta temática tiene, no solo para conocer un poquito más acerca de la carrera de nutrición, sino también para poder aplicarlo en nuestro día a día. Quería consultar. En la primera clase, nosotros hicimos las preguntas al finalizar la clase a modo de que haya una mejor secuencialidad. Quisiera, quisiera saber qué es lo que opinan, si es que les pareció bien que las preguntas sean al finalizar o si prefieren que sean durante la clase. Los leo, por favor, para poder así saber cómo poder manejarlo el día de hoy. No sé, en la clase anterior, como, bueno, quienes recién están incorporando, en la clase anterior hicimos las preguntas al finalizar la clase, ¿no? Que la mayor parte me decía que sí, que es al final, otros me decían durante. Entonces, ahorita tengo un empate al finalizar, ok. Al finalizar la tarde, ya, listo. Ok, en la que los voy leyendo, vamos introduciendo lo que son los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero, y como todas las clases, tenemos una breve introducción, luego vamos a ver algunos conceptos básicos para poder así entender un poquito más acerca de este amplio tema, que es el control de calidad. Disculpen. Listo, disculpen, chicos. Como les comentaba, vamos a ver acerca de los conceptos básicos. De ahí vamos a continuar con lo que es la contaminación cruzada, para poder ver qué es la contaminación cruzada y también así poder entender cuáles son los factores por los cuales esta se puede dar. En realidad esto se puede ver inclusive en nuestros hogares, en la vida diaria. Luego vamos a ver acerca de lo que son las conclusiones para poder así cerrar el tema y de ahí poder ver también la bibliografía utilizada durante la clase, ¿no? Vamos a iniciar con una pequeña actividad. Les voy a pasar el enlace ahorita. Igual el enlace está en lo que es ya el material, es el mismo enlace, no se preocupen, pero igual les paso el enlace por medio del chat, ¿sí? Es una actividad muy corta, inclusive ahorita les voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar qué es lo que les va a salir. Y aquí está. Lo que les va a salir es esta pequeña actividad de control de calidad donde van a ver ciertas definiciones para poder unir con sus conceptos en sí. No es necesario loguearse, no es necesario abrir una cuenta ni nada por el estilo. Si es que gustan hacerlo, sí, no hay ningún problema. Pero si es que quieren trabajar así en anónimo, quizás ahí primero probar acerca de sus conocimientos previos y tal, se puede realizar, no es necesario poner el nombre. En mi caso, sale el nombre debido a que yo sí tengo una cuenta aquí para poder hacer las actividades en las diferentes clases que manejo. Entonces, no es obligatorio, si es que gustamos ponemos el nombre, cosa de que así en el top 10, que es lo que tengo aquí abajito, ahí puedo visualizar más o menos quiénes son los primeros puestos, ¿no? Quizás esta no es una actividad obligatoria, no es que nos va a dar puntos adicionales, es más que nada una actividad que les permite practicar un poquito, ya sea los conocimientos previos, es decir, haciéndole en este momento, como también practicando antes quizás de lo que es la evaluación. Entonces, y con ese fin es por ello que les brindo esta pequeña actividad, ¿sí? Entonces, les vuelvo a compartir el enlace para quienes recién nos estamos conectando. No se preocupen que recién vamos a hacer lo que es la actividad del día de hoy. Voy a ponerle pegar otra vez a lo que es el enlace para aquellos que recién nos estamos incorporando. Y voy a leerlos ahorita. A ver. Me dijeron al final, durante, al finalizar, final, al finalizar la clase. Ok, la mayor parte me ha colocado que prefiere las preguntas al finalizar la clase, así que se va a realizar así el día de hoy también, ¿sí? Les vuelvo a compartir el enlace
para aquellos que recién nos estamos conectando. Listo. Cualquier cosa, cualquier consultita o duda con respecto de que si no pueden ingresar o algo, por favor me avisan, porque al menos hasta donde he visto, sí se puede ingresar sin necesidad de crearse una cuenta, de poner su nombre, no. Si es que ustedes no desean colocar su nombre, no hay problema. Podemos colocar aquí en el botón de comenzar para iniciar lo que es la actividad. ¿Sí? Les voy a dar unos 5 minutos en lo que también estamos esperando a que sus compañeros también se vayan incorporando y de ahí vamos a dar ya inicio a lo que es la clase. Alexandra, buenas noches. ¿Levantaste tu mano? Hola. No, creo que se le levantó por Buenas error. noches. No, no levante la mano. Buenas noches con Ah, todos. ya. Buenas noches. Ok. Me había sonado por ahí que alguien había levantado la mano, pero no me sale exactamente el nombre. Ok. Vamos a esperar unos cuantos minutitos en lo que se van conectando sus compañeros y también les voy dando tiempito a que podamos realizar la actividad del día de hoy. Es una actividad muy breve, muy cortita, que así va a poder quizás recordar algunos conocimientos que quizás ya manejamos o quizás aprender ya antes inclusive de lo que es la clase, ¿no? Es más que nada para unir la definición con su concepto. Y para quienes recién nos estamos incorporando, muy buenas noches con todos. Ahorita recién estamos haciendo lo que es la actividad y se acordó con sus compañeros, que ahorita les estaba preguntando, que las preguntas van a seguir siendo al finalizar la clase, ¿no? A modo de que sí hay una mayor secuencialidad durante la clase. Lo que estamos haciendo ahorita es esta pequeña actividad que va a estar disponible durante todo el curso, no se preocupen, no es que si es que hoy día no la hago no voy a poder saber de qué se trata, no, no se preocupen. Esta actividad es libre, lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer quizás al finalizar la clase, lo pueden hacer mañana, pasado, cualquier día esta actividad va a estar disponible hasta finalizar lo que es el curso. A modo de que también ustedes así puedan practicar ya para lo que se viene dentro de 2 clases, que viene a ser ya la evaluación. Así que, a ver, voy a ver si es que por ahí me están colocando un mensajito. No, ok. Ahí se están incorporando poco a poco sus compañeros. Vamos a dar un par de minutos más, por lo mismo que la actividad es bien corta, y así para ya dar inicio a lo que es la clase del día de hoy. Ahora vamos a actualizar, a ver si es que por ahí ya hemos ido haciendo la actividad. A ver, uy, sale un anuncio. No se preocupen que ahorita ya. Listo, por ahí estoy viendo que algunos ya han ido realizando la actividad. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a volver a actualizar. Me ha salido ahí que uno de sus compañeritos ya está realizando la actividad, así que voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya salió el anuncio y todo. Vamos a ver. Sí, acá vemos que por ahí hemos estado haciendo algunos la actividad. Es totalmente opcional colocar los nombres, no es necesario, no es obligatorio hacerlo ahorita, no es necesario colocar su nombre, hacerse una cuenta, no. Es algo completamente voluntario, a modo de que así podamos poner en práctica nuestros conocimientos previos. Entonces, y es por ello que siempre en la diapositiva encontramos un demostremos lo que sabemos, porque es algo previo a la clase para saber qué tanto conocemos del tema y si por ahí nos equivocamos o algo, no hay ningún problema, más que nada es con ese motivo, ¿no? Para poder ver qué tanto conocemos del tema y qué tanto nos falta por aprender. Uy, por ahí sonó que se levantó la mano, creo. A ver, buenas tardes, muy buenas tardes para todos los que se estén conectando. Ah, bueno, salía que me habían levantado la mano, pero creo que ya no. Ya, creo que ya no sale que se está levantando la mano. Bien, voy a compartir una vez más lo que es el enlace para que recién nos estamos incorporando y si queremos ya realizar la actividad. Pero este enlace es el mismo que está en lo que es la bibliografía, en lo que es, mejor dicho, la actividad misma de la diapositiva. Así que no se preocupen que si es que por ahí no podemos abrir el chat o algo, también lo tenemos en ese medio. Voy a dejar ahora de compartir. Muchas gracias a todos los que ya han ido realizando la actividad del día de hoy. He visto que han sido varios los que estamos realizando ahorita ya la actividad. Y no se preocupen, para quienes recién nos estamos incorporando, esta actividad va a estar abierta durante todo el curso para que la puedan realizar en el momento que les sea conveniente, les sea posible.
Voy a compartir nuevamente el material para poder dar inicio a la clase. El día de hoy, para quienes recién nos estamos incorporando, vamos a hablar de un tema muy importante, que a veces no se le hace mucho caso, a veces no lo aplicamos mucho en casa, pero es de vital importancia para poder prevenir ciertas cantidades de enfermedades que existen en lo que es el medio ambiente. Porque como sabemos, cada superficie que uno toca, cada superficie que está llena de diferentes microbios, bacterias y virus, entre otros. Entonces, es por ello que hablamos bastante acerca de lo que es el control de calidad, no solo en restaurantes o en cadenas de producción a nivel industrial, sino que ya control de calidad se habla también a nivel de ya de casa. ¿Ello por qué? Puesto que control de calidad viene a ser el conjunto de medidas que, en este caso, la definición, si bien es cierto, está todavía orientado un poquito a lo que son las empresas, porque al inicio se estaba hablando de un control de calidad en empresas, pero hemos visto que ya la normativa ha ido variando y que ya esto se puede visualizar en todas las superficies. Por ejemplo, si vamos a un comedor popular, si es que vamos a un restaurante, si vamos a un puestito en el mercado, ahí se está hablando de control de calidad. ¿Y por qué no también aplicarlo en nuestros hogares para poder prevenir la aparición de enfermedades en nuestro hogar? Entonces, acorde a ISO 9000 del año 2015 y a un estudio realizado por Kusiyupanqui, control de calidad es el conjunto de medidas que opta la empresa, o en este caso, quien podría ser también nosotros mismos, para poder satisfacer y hacer un equilibrio entre dos demandantes muy importantes. Uno, el consumidor. Poder satisfacer la necesidad, el requerimiento, lo que quiere el consumidor. Y a la vez, también se tienen que cumplir ciertas normativas y requisitos establecidos tanto a nivel internacional como a nivel también nacional. ¿Por qué me refiero a nivel internacional y nacional? Debido a que hay normativas a nivel mundial con respecto a lo que es el control de calidad. Con respecto a ello, nos habla el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius se trata más que nada de estos alimentos que pueden ser importados, que pueden ser exportados y que son expendidos en diferentes supermercados, mercados, centros comerciales y que tienen que cumplir ciertos estándares de calidad. Asimismo, si hablamos de normativa nacional, cada país acoge el Codex Alimentarius y lo adapta según su realidad. Ejemplo muy evidente tenemos que, a pesar de que todos estamos en Latinoamérica, o un poquito más específico en Sudamérica, Chile tiene ciertas normativas, Argentina también. Hay algunos países de Latinoamérica que utilizan el semáforo como una medida preventiva para alimentos que sean un poquito dañinos a largo plazo. En nuestra realidad, en lo que es Perú, tenemos lo que son los octógonos. Entonces, cada país ve la forma en la cual adapta las condiciones que tiene el Códex Alimentarios a su realidad. Quizás en un país ven mucho más sencillo la política del semáforo alimenticio. Ok, se aplica. Aquí vemos más sencillo lo que son los octógonos, también se aplica. Inclusive a un inicio se evaluó realizar la política del semáforo también, pero la normativa lo siguió evaluando y de ahí se dio cuenta que, creo que se dejó de compartir, listo. Como les comentaba, a un inicio se comentaba de que en Perú también se iba a aplicar lo que era el semáforo alimentario, pero de ahí los encargados de esta normativa se percataron de que quizás era un poquito más factible, mucho más fácil, mucho más, más cómodo de adaptar por medio de las empresas el hecho de adquirir los octógonos. Y algo muy interesante que pasó con respecto a esa normativa, que también tiene mucho que ver con lo que es el área de nutrición, que las medidas que nos brinda el Códex Alimentarios y las medidas que utilizamos nosotros aquí son unas, pero en otros países los estándares para poder calificar un alimento de alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas y alto en grasas trans son muy distintos un país de otro. Un ejemplo muy evidente es que hay ciertos productos que consumimos aquí con total normalidad, están prohibidos o que el consumo debe ser restringido en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea tienen ciertos estándares, ciertas normativas acerca del uso excesivo de grasas, de azúcares, entre otras cosas, de otros componentes, y que nosotros aquí tenemos una ley, una normativa un poquito más, se podría elegir que ligera.
comparado con lo que reciben allá. Y es por eso que hay muchos alimentos que salen de aquí, o al menos que se propone otro país para poder hacer la exportación, pero que este país, debido a sus estándares, lo rechaza. Es más que nada por estas normativas de alimentación que maneja cada país. Entonces, por ello digo que este tema de control de calidad es muy amplio y incluye a muchas carreras. De hecho, con respecto a lo que es el control de calidad, lo vemos diferentes carreras como la ingeniería industrial, también lo que es microbiología, también ve bastante con respecto a ciertos productos. Vemos lo que respecta a nutrición también. Entonces, somos varias carreras que estamos ahí al tanto de lo que es el control de calidad de los alimentos. En nuestro caso, nos compete debido al valor nutricional del alimento. ¿Qué tan recomendable puede ser el consumo de un alimento si es que es rico o con elevado consumo de azúcares, de grasas saturadas, de sodio o en el severo caso de grasas trans? Entonces, es por ello que también compete al área de nutrición poder ver acerca de este tema. Ahora, vamos a ver algunos conceptos básicos a modo de un poquito empaparnos acerca de lo que es estos temas. Si bien es cierto, la normativa es muy extensa, pero vamos a tratar de ver algunos conceptos básicos para poder así estar todos en la misma página con respecto al control de calidad. En primer lugar, tenemos al término inocuidad. ¿Inocuidad qué quiere decir? Si es que lo buscamos por el diccionario, inocuo, significa que tiene que ser algo inofensivo. Y aplicándolo en el control de calidad de alimentos, es que estamos hablando de un alimento que sea inofensivo, salubre y apto para el consumo humano. ¿Por qué me refiero a apto para el consumo humano? Recuerdo que hubo un curso que abrimos y que hubo estudiantes que me preguntaron, entonces, si es que estamos hablando de que un alimento puede ser inocuo, quizás por ello se refiere a que no todo se puede llamar alimento. Los estudiantes recuerdo que se referían a que hay personas en el mundo que a veces salen videos así curiosos que consumen, que se alimentan de una materia que no suele ser muy frecuente en el consumo humano. Entonces, esa materia, por ejemplo, papel higiénico, hay personas que comen papel higiénico por alguna razón. Eso no estaría cumpliendo con este carácter de inocuidad, debido a que el alimento tiene que ser inofensivo y apto para el consumo humano. El papel higiénico no es apto para el consumo humano. Nosotros no tenemos enzimas o sustancias en el cuerpo que ayuden a poder así digerir este alimento, entre comillas. Entonces, también tiene mucho que ver con respecto a lo que es el alimento. Las características de un alimento es que tienen que ser inofensivo, salubre y apto para el consumo humano. Y ahí estaríamos cumpliendo el criterio de inocuidad con respecto a los alimentos. Por otro lado, acá tenemos tres conceptos que a veces los solemos mezclar, usamos uno por otro, pero aquí la diferencia entre cada uno. En primer lugar, tenemos la limpieza. La limpieza es que mediante medios físicos removemos residuos y también suciedad. ¿A qué me refiero? Tenemos una papa. La papa, cuando la compramos en los mercados, a veces viene con un poquito de barro, un poco de tierra, ¿no? Que es propio ya del entorno en el cual estamos comprando. Entonces, lo que nosotros hacemos al llegar a casa y para utilizar la papa es enjuagarla ya sea con alguna esponja y también con un chorro de agua. Vamos sacando así la parte de lo que es el barro y de ahí ya procedemos al uso. Ahí estamos haciendo limpieza, debido a que la limpieza es por medios físicos. Ahí mi medio físico es tanto el agua como también la esponja. Algo muy distinto viene a ser la palabra desinfección, que la tenemos justo aquí. Desinfección es que mediante medios químicos, por eso acá coloqué medios físicos y en la parte de aquí, desinfección, por medios químicos, ayudamos a matar microorganismos. Por eso es que aquí vemos diferentes tipos de frutas y verduras y vemos ya sea lejía, ya sea quizás alcohol líquido, entre otros medios químicos que se utilizan para poder así neutralizar las bacterias que pueden estar aún en esa superficie. Un ejemplo también muy evidente podríamos llevarnos al tiempo en el cual estábamos en pandemia, en los cuales nos recalcaban constante lavado de manos, es decir, por medios físicos, el jabón y el agua, y mediante la frotación de nuestras manos, estábamos realizando la limpieza de nuestras manos. La desinfección, por otro lado, viene a ser cuando ahí empleamos el alcohol en gel. Entonces, un ejemplo muy evidente de aplicar la limpieza es el lavado de manos. La desinfección ya es con un medio químico como lo que es el alcohol gel, el alcohol líquido. Inclusive, les puedo mostrar en la parte de aquí un afiche que inclusive se hizo normativa
el que tendría que estar en todos los servicios higiénicos de diferentes establecimientos, así para uso público. Les voy a mostrar, a ver, aquí está. Creo que inclusive puedo mostrárselos un poquito más grande. A ver, permítame un segundo, para que así puedan recordar más o menos a qué me estoy refiriendo. Ya está. A ver, aquí está. Voy a dejar de compartir un segundito. Inclusive esto lo vamos a volver a ver al finalizar la clase, pero quiero que más o menos recordemos a lo que me estoy refiriendo. Acá inclusive la página se llama La higiene de manos salva vidas. Vimos mucho acerca de ello con respecto a lo que es la pandemia. Esta fuente, no se preocupen, que igual está en la bibliografía. Si gustan, en este momento también les comparto el enlace para que así también lo puedan tener. Miren, este es la limpieza de manos con agua y jabón. Y acá ponen diferentes pasos que inclusive los vamos a repasar un poquito más adelante cuando me refiera a medidas preventivas de lo que es la contaminación cruzada. Entonces, voy a dejar de compartir esto y les voy a pasar el enlace, no se preocupen, para que también lo puedan tener ahí en casa. Les paso el enlace, esto voy a poner lavado de manos. Y voy a ponerles aquí el enlace. Está también, como les comentaba, en lo que es el material de la clase, pero más que nada para poder mostrarles a qué es lo que me estoy refiriendo con respecto a la limpieza. La limpieza es con agua y jabón. La desinfección, ya estamos hablando del alcohol gel, ¿no? En nuestras manos. Esos son ejemplos clave para poder así diferenciar. La limpieza mediante medios físicos, la desinfección mediante medios químicos. Ahora, si es que la limpieza es esto de aquí por medios físicos y la desinfección es por medios químicos, ¿qué es la higiene? Que nosotros a veces también solemos utilizar este término de higiene, pero a veces no estamos muy seguros de a qué se refiere. La higiene es la unión de la limpieza y la desinfección. Hay que cabe resaltar que es lo más recomendable. Es decir, si es que nosotros lavamos nuestras manos con agua y jabón, nos secamos adecuadamente las manos y luego nos las desinfectamos con alcohol gel, hacemos los movimientos respectivos, ya estaríamos diciendo que nuestras manos están higienizadas. O como también se suele llamar, sanitizadas. Son dos términos muy similares y que se suelen utilizar cuando hemos realizado tanto la limpieza como también la desinfección. Vamos a ver aquí algunos conceptitos más. Listo. A ver si. Vamos a ver ahora qué es la contaminación cruzada. Vamos a... ¿Qué más o menos es lo que entendemos con contaminación cruzada? Hay un cruce de algo, ¿cierto? Con respecto a ello, tanto la Organización Panamericana de Salud y también un estudio realizado por COFREPIS nos explica que es cuando se cruzan microorganismos o bacterias de un alimento a otro y que este alimento que recibe esa carga bacteriana, esa carga de virus, no tiene normalmente ello. ¿A qué me refiero? Recordemos muy bien que hay ciertas bacterias, ciertos patógenos propios de ciertos alimentos. Ejemplo de ello, por ejemplo, lo que es el huevo, lo que es el pollo, tenemos por eminencia la salmonela. La salmonela siempre está ahí presente en los productos de origen animal. Entonces, aquí vemos un ejemplo en la imagen muy claro, en el cual en la misma tabla de picar y con el mismo cuchillo hemos realizado tanto el corte de aquí del pollo, que como les comentaba, una bacteria muy frecuente en lo que es este cárnico es la salmonela, y esto, debido al cuchillo, debido a la tabla de picar, le estamos pasando al tomate. El tomate no suele tener salmonela. Entonces, estos microorganismos que suelen haber en un alimento se están pasando a otro alimento que por lo general no lo tiene. Por eso es que menciona que el concepto es sustancias perjudiciales o microorganismos. Ejemplo de ellos son bacterias, virus o parásitos. Al contacto con el alimento que es de consumo humano, contaminan a este alimento. Entonces, este alimento es receptor de microorganismos como bacterias, virus o parásitos que pueda llegar a tener este pollo. Vamos a ver de que hay muchos tipos. Hay muchas formas de clasificar lo que es la contaminación cruzada. Hay uno que es mediante lo que son químicos, por ejemplo, cuando los alimentos están expuestos a quizás tenemos ahí el detergente así líquido, el Ayudín, o tenemos, por ejemplo, detergente así tal cual en polvito,
o ponemos los alimentos cerca al jabón, ahí ya estamos haciendo una contaminación química. Si hablamos de una contaminación biológica, serían más que nada los fluidos que puedan salir del ser humano, porque nosotros también somos seres biológicos, entonces contaminamos al alimento de esta manera. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver otro tipo de clasificación de contaminación cruzada, que se aplica mucho a lo que es nuestra realidad aquí en lo que es nuestros hogares. En nuestros hogares o inclusive en nuestro trabajo, si es que por ahí en nuestro trabajo, no sé, hay una pequeña cocina ambientada para que los trabajadores puedan estar ahí y todos usan la misma tabla de picar, el mismo cuchillo, que uno cortó carne, otro cortó verduras para su ensalada y tal. Entonces, pueden haber muchos tipos de contaminación cruzada en ese pequeño ambiente. Y con respecto a ello, tenemos 3 tipos. El primer tipo viene a ser de alimento a alimento. La contaminación de alimento a alimento es cuando, justo lo que les mostraba aquí un poquito más en grande, ¿no? Acá también tenemos una imagen muy similar. Contacto del alimento crudo y el alimento cocido, o en todo caso, de alimentos de diferentes orígenes. Recordemos, el tomate es de origen vegetal, mientras que el pollo es de origen animal. Cada uno tiene diferentes tipos de bacterias, de microorganismos que pueden estar ahí, a pesar de que nosotros lo lavemos adecuadamente. Entonces, al estar en contacto este pollo junto con este tomate picado, se estaría contaminando lo que es el tomate. Quizás también por ahí el pollo, no exceptuemos, pero por lo general, este tipo de cárnico lo solemos consumir cocido. Entonces, al momento de llevarlo a cocción, se llega a desactivar a inhabilitar ciertas bacterias, ciertos virus que pudo haber estado en contacto el pollo. Sin embargo, el tomate por lo general o no lo llevamos a cocción, o lo utilizamos en ensaladas, o quizás la cocción es así como que un saltado, que ya es lo último que agregamos en algún platillo, entonces no se llega a las temperaturas que harían que se inactiven estas bacterias, estos virus, estos microorganismos. Entonces es por ello que este sería un medio muy constante de contaminación. Muchos cuando nosotros cortamos los alimentos, a veces los dejamos todos juntitos para luego de ahí comenzar a cocinar uno por otro, colocar primero uno, sofreír un tipo de alimento, de agregar el otro. Entonces, es un medio muy común que podemos tener en nuestros hogares de contaminación cruzada y que puede llevarnos con muchas enfermedades. El hecho de que este tomate quizás no se llegue a cocer y como les comentaba, una de las bacterias, de los parásitos, de los microorganismos más frecuentes en el pollo es la salmonela. Al momento en el cual este tomate es contaminado con salmonela y es consumido así crudo, lo más probable es que realmente terminemos en el hospital por salmonelosis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de contaminación cruzada. Pasemos a otro tipo de contaminación cruzada, que viene a ser el de persona a alimento. Aquí vemos las manos del manipulador de alimento. Manipulador de alimento, cabe resaltar, es todo aquel que tiene contacto con el alimento. Así haya sido por un momentito, ya se podría considerar un manipulador de alimentos. En este caso, las bacterias son transferidas por las manos del manipulador. Aquí no hay otro alimento que no sea pollo, pero quizás este manipulador de alimentos estuvo quizás cogiendo pescado o estuvo lavando papas, no se lavó bien las manos y cogió el alimento. Ahí estamos haciendo un contacto de persona a alimento y lo estamos contaminando. Si es que este no es cocido adecuadamente, pueda que también sea un vector muy importante para muchas enfermedades. Continuando con otro tipo de contaminación cruzada, es de superficie a alimento. ¿Esto qué quiere decir? Justo como el ejemplo que estuve hablando aquí. Es cuando hay un contacto de superficies contaminadas y el alimento. Podemos observar aquí que hay una tabla de picar que quizás previamente ha sido utilizada por otro alimento. Es más, este cuchillo, como podemos ver con ciertos rastros, también puede haber sido utilizado para cortar algún otro alimento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quizás lo que se cortó aquí con este cuchillo y con esta tabla de picar anteriormente quizás pudo ser pescado, pudo haber sido carne de cerdo, pudo haber sido cualquier otro carne o cualquier otro alimento que ya quizás esté cocido. Esta lechuga que vemos en la parte de aquí abajo, por lo general no se la solemos llevar a cocción.
Entonces, los virus y las bacterias permanecen en esa lechuga y llegan a nuestra boca mediante también, junto con estas bacterias, junto con estos virus, junto con estos parásitos, microorganismos en general. Entonces, hablando un poquito acerca de lo que es la contaminación de persona a alimento. Es por ello que también es normativa que en ciertos momentos, cuando que trabajamos en restaurantes en el área de cocina, se suele recomendar el uso de guantes. Y que si es que estos ya están sucios o ya has manipulado un tipo de alimento, se suele hacer el cambio de guantes para poder así no contaminar los otros alimentos. Un ejemplo, y también por experiencia lo menciono, cuando estaba en el área de cocina de una clínica, yo recuerdo que los guantes era como que venían cajas y cajas y cajas y había un almacén lleno de cajas de guantes. Y uno se preguntaba por qué. Y era por ello mismo, porque por ejemplo, si es que yo me ponía a cortar papaya, yo tenía que sacarme los guantes y cortar piña. Ello debido a que, uno, también para poder prevenir la contaminación de alimentos, especialmente si son alérgenos. Habían pacientes en ese, bueno, así hubiese o no hubiese pacientes, siempre se hace lo que es la prevención. Si es que hay un paciente que tiene alergia a la piña, que sí suele existir, entonces, y yo le doy una ensalada de papaya y tiene una reacción alérgica, lo primero que van a visualizar es si es que yo realmente hice el cambio de guantes, hice el lavado de manos adecuado, porque si no, ¿cómo va a llegar el rastro de piña a ese alimento? Si es que hablamos de contaminación de superficie de alimento, digamos que yo me confundí y en un pote yo había puesto piña picada, pero no se usó, no sé, ya la piña como que la utilizamos en otro pote, necesitamos más cantidad, yo qué sé. Y ese pote permanece con la pequeña, así, el rastro de que hubo piña, ¿no? A veces vuelta un poquito de agua. Y yo encima de ello, sin lavarlo, le coloco papaya. Entonces, ahí yo estoy contaminando la papaya con la superficie en donde está, es decir, este pequeño pote. Entonces, ahí se estaría causando una contaminación cruzada de superficie a alimento. Si es que coloco junto la papaya picada y la piña picada, y digamos que se me entreveraron un poquito y de ahí yo la separo, ahí hubo una contaminación de alimento a alimento. No necesariamente se puede hablar también de contaminación así con virus, bacterias y tal, sino también con ciertos rastros de alimentos alérgenos que pueden causarle una reacción alérgica a aquel paciente o a aquel comensal que no debe comer ese alimento y que nosotros hemos contaminado al alimento que él pidió a un inicio. Un ejemplo también muy común. Hay pacientes que son alérgicos a los mariscos, pero no son alérgicos al pescado. Van a una cevichería, piden un pescado con yuca, con su canchita, bueno, con lo que hayan preferido, y le da una reacción alérgica. Y da la casualidad de que en la tabla de picar, que en la superficie, tenían pescado y marisco todo junto. Ahí también estamos contaminando el alimento y que puede causarle daño a los pacientes. O si hablamos un poquito en el hogar, si tenemos a personas alérgicas, tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos que se le brinden y que estos no se mezclen con los alimentos a los que son alérgicos. Por lo general se ven reacciones a los cítricos, a los mariscos, a lo que son algunos frutos secos, entre otros tipos. Entonces, ahí es otra forma de contaminación. Es una forma en la cual podríamos llevar a una persona al hospital por una reacción alérgica. Entonces, es por eso tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a la manipulación de alimentos. Hay muchos casos en los cuales nos recomiendan que el cambio de guantes sea frecuente. Hay otras especialidades y tal que nos piden que sea un lavado de manos también constante. No solamente vale el cambio de guante, porque a veces al quitarnos los guantes también por ahí pudo haber chorreado un poquito por ahí del jugo de algo, de algún alimento o de sangre, quizás de algún alimento cárnico. Y de ahí al cambiarnos los guantes, igual se va a permanecer y esa pequeña gotita puede contaminar en gran medida al alimento. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a lo que es la contaminación cruzada. Entonces, repasando un poquito lo que hemos hablado, de alimento a alimento, como vemos aquí los elementos están juntos, es contacto entre un alimento crudo, un alimento cocido o también cuando hay alimentos de diferentes especies. Me refiero a de origen animal y de origen vegetal juntos. Otro tipo de contaminación viene a ser de persona a alimento.
Aquí al manipulador de alimentos no se lavó las manos, está con las manos sucias, no sabemos qué es lo que pudo haber manipulado, quizás manipuló un pescado, un marisco, por ahí un pulpo, quizás estuvo lavando papa, quizás estuvo manipulando fruta, no nos sabe. Y con esas mismas manos, sin haberse lavado las manos, sin guantes, tenemos que está manipulando el pollo, que también pudo haber sido otra verdura, cabe resaltar, ¿no? Y de superficie a alimento, como vemos aquí, el cuchillo está sucio. La tabla de picar quizás también está sucia. Y con esa misma tabla de picar sucia, ese mismo cuchillo sucio, hemos cortado la lechuga que por lo general la solemos consumir cruda. Entonces, ahí estaríamos contaminando directamente el alimento. Ahora, ¿cómo prevenir la contaminación cruzada? Hay varios medios, varias formas en las cuales nosotros podemos prevenir esto. Uno de ellos, y lo que justo les estaba comentando, es mediante la limpieza de las manos, utensilios, superficies y también alimentos. Si bien es cierto, en restaurantes, por ejemplo, se suelen utilizar varios tipos de tabla de picar. Inclusive les puedo mostrar en la parte de aquí. A ver, vamos a ver, ya acá hay varios ejemplos. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles un ejemplo que se suele colocar en... Más que nada se ve esto en supermercados, hipermercados y también algunos restaurantes, que ya es por normativa que se le tiene que realizar esto. Les voy a mostrar, aquí está. Listo. Aquí tenemos diferentes tablas de picar y que inclusive tienen una cierta codificación. Por ejemplo, una tabla de picar amarilla, según estos, es para el pollo. Una tabla verde es para vegetales. Tabla roja es para carnes. Tabla amarilla, azul, perdón, es para mariscos. Todo depende de la normativa según el país y según las características. Acá también tenemos algo muy similar. Carnes rojas en tabla roja, en carnes blancas, que puede ser el pollo, puede ser la pavita, también la tenemos aquí en tabla amarilla. Tabla o celeste, se suele hablar de pescados y mariscos. La verde de frutas y vegetales, de ahí de productos cocidos. Porque como les comentaba, un tipo de contaminación también puede ser entre alimentos cocidos y alimentos crudos, que a veces esos alimentos crudos se van a consumir tal cual. Y si lo ponemos junto a un alimento cocido, también puede haber ese riesgo de contaminación entre ellos. Ahora, esto se suele aplicar más que nada en lugares un poquito más amplios. Con ello yo no estoy diciendo que tengamos que comprar muchas tablas de picar para nuestra cocina, porque a veces somos nosotros solos, a veces con nuestra pareja, a veces con nuestra familia. Entonces, tampoco no es la idea llenarnos de tablas de picar que a veces casi ni vamos a utilizar. Pero lo que sí se recomienda, por lo general, es que la tabla de picar realmente sea lavada constantemente. Yo termino de cortar fresas para una ensalada. Y de ahí digo, uy, ¿verdad? Tengo que cocinar para el día de mañana. Lavo la tabla de picar, lavo el cuchillo y de ahí comienzo a picar los alimentos para la comida del día siguiente. ¿Sí? Es importante más que nada tener ese sentido de higiene constante de lo que es, mejor dicho, de limpieza con respecto a los utensilios que utilizamos. De preferencia, si bien es cierto, no hay un material estándar. Por ejemplo, podría estarles hablando del... A ver, vamos a ver. A ver, creo que era este material, si mal no recuerdo. Sí, este es el material, miren. Lo que se suele a veces pedir en lo que son restaurantes, sí son unos ciertos materiales en específico. Acá tenemos una amplia variedad que son de polipropileno, debido a que la superficie es un poquito más lisa, es más resistente y así nos puede durar mayor cantidad de tiempo. En el caso de nosotros, así ya a nivel familiar, no es que se pida necesariamente estas. Estas tablas son gruesas, son muy grandes y como podemos ver, muchas de ellas son un poquito caras. En nuestro caso es más que nada con la tabla de picar que nosotros tengamos, pero que se lave constantemente. Si voy a cortar una cosa, un alimento u otro, lavarlo entre ellos. Quizás nos va a demorar un poquito más, estoy con la hora y tal, pero es muy importante higienizar, tener ciertos criterios de limpieza, debido a que así podemos prevenir ciertas enfermedades. Algo que sí se recomienda tanto en restaurantes, sí, inclusive está prohibido.
Y en lo que respecta al hogar, se recomienda evitar estas tablas de picar de madera. ¿Ello por qué? La madera por lo general es un poquito más porosa. Nos vamos a dar cuenta que al momento de lavarla va a demorar bastante en secar. A pesar que yo le pase un trapo que yo tengo así para secar los platos y tal, a pesar de que yo le pase eso, va a seguir húmedo. Va a seguir con rastros así de que está húmedo. Entonces, si es que demora en secar, es un peligro para lo que son nuestros alimentos, puesto que los microorganismos por lo general buscan ansiosamente superficies que sean húmedas. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a ello. Entonces, por eso es que siempre se habla acerca de una limpieza adecuada de manos, utensilios, superficies y alimentos. Ahora, con respecto a ello, justo les iba a comentar acerca de estos pasos que hay. A ver, permítanme, voy a lavado de manos OMS. Voy a mostrarles en la parte de aquí. Ya creo que era este afiche. Ya, aquí está el afiche tal cual. Inclusive les voy a pasar mejor también este enlace debido a que este sí los lleva directo al afiche como tal, ¿sí? Este es lavado de manos, pero es el afiche. Les voy a copiar aquí para que también lo puedan tener ahí. Como les comentaba, era inclusive normativa al momento del COVID, inclusive creo que todavía se ha dejado, pero ahorita sí se está, ya se ha como que, ya se ha hecho no solo costumbre, sino que ya ha permanecido este tipo de afiches. Miren, ahorita les voy a compartir. Voy a abrir. Listo. Voy a abrirlo mediante, vamos a ver, aquí estás. Vamos a abrirlo para que también todos lo podamos visualizar. Vamos a cerrar esto. Listo. Voy a compartirles este enlace. Limpia tus manos con agua y jabón. Por lo menos, en realidad, la duración para hacer un correcto lavado de manos es de 40 a 60 segundos. No es solamente abrir el caño, mojar un poquito la manito, tocar ahí, acariciar un poco el jabón, volverse a enjuagar y ya está. No, hay varios pasos a seguir y que nosotros, si nos tomamos el tiempo, vamos a demorar más o menos entre 40 y 60 segundos si es que lo hacemos adecuadamente. En primer lugar es humedecer las manos. Luego colocar jabón, ya sea líquido, ya sea gel, ya sea quizás en espumita, ya sea en barra, que solemos utilizar en nuestros hogares. Y luego el paso a seguir viene a ser frotar las palmas de esta manera. El siguiente paso, como podemos ver en la parte de aquí, es frotar el dorso de las manos. El segundo, ya el cuarto paso, estamos viendo la parte de acá entre los dedos. Uno y otro, uno y otra vez. Luego nosotros con las manos lo que hacemos es como que juntar las manos de esta manera para poder así, con la parte de nuestra palma, lavar adecuadamente los nudillos de ambas manos. Luego al dedito gordo, al dedo pulgar, por lo general a veces lo tenemos un poco excluido. Entonces también es lavarlo adecuadamente. Y para finalizar las uñas, que cabe resaltar que, por ejemplo, en lo que son restaurantes, en lo que son hipermercados y tal, la recomendación es que las uñas sean cortas. ¿Por qué? Debido a que entre las uñas se nos puede meter suciedad, polvo, tierra, se nos puede meter también los microorganismos, las bacterias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y también otro paso es las uñas. Luego es enjuagarse las manos hasta que salga todo resto de espuma posible, todo resto de jabón. Luego secarse las manos, ya cerrar el cañito y ahí las manos van a estar limpias. Los mismos pasos son cuando hablamos de una desinfección adecuada. Claro que quitamos un poquito lo de mojarse las manos. Directamente ya es el alcohol gel y hacemos los mismos pasos hasta la parte de aquí. Ya a partir de este paso de acá, cuando se trata de desinfección de las manos con alcohol gel, ya en este paso estaríamos culminando, ¿no? Porque ya no hay que enjuagar nada, ya tal cual con el alcohol gel se va a ir evaporando también. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos que quizás ustedes me dirán, pero ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver nutrición? Tiene mucho que ver, empezando por la alimentación complementaria, desde ahí en adelante hasta la alimentación en el adulto.
Uno puede cocinar los alimentos de la mejor forma posible al punto en el cual no haya, haya poco microorganismo en el alimento. Pero ¿qué pasa si lo manipulamos con manos que estén sucias? ¿Qué pasa si al momento de consumirlos no nos hemos lavado las manos? Nuestras manos pudieron haber tocado superficies que pudieron haber estado contaminadas con todo. Si es que hemos salido a la calle con mayor motivo, al momento de sostenernos en el carro, al momento quizás por ahí de sostenernos al momento de bajar por el puente, al abrir la puerta de nuestra casa, al tocar el celular, que también suele ser bastante contaminado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado debido a que esto ayuda también a prevenir diferentes focos infecciosos, puesto que nuestras manos se tienen diferentes virus, bacterias, parásitos, microorganismos que pueden ser dañinos a nuestra salud. Al momento en el cual tenemos el consumo de alimentos con la mano, corremos el riesgo de contaminarnos y de enfermarnos a largo plazo. Y por lo general, el cuadro que se da aquí, el cuadro infeccioso, suele estar acompañado de síntomas gastrointestinales. Es decir, dolor de estómago, distensión abdominal, es decir, que se hincha el estómago, de ahí el estómago lo tenemos suelto, entre otros tipos de consecuencias que también acarrean mucho con respecto a la nutrición. El hecho de que el paciente esté con deposiciones sueltas constantes, ¿qué pasa? Va a perder agua, va a perder electrolitos, por ahí va a perder también a largo plazo también diferentes vitaminas y minerales. Entonces, también tiene mucho que ver nutrición con este aspecto. No es como que sea un área aparte, sino que inclusive nosotros en el internado nos solían hacer también, hacer campañas acerca de lo que es el lavado adecuado de manos. Inclusive, nosotros hacíamos sesiones educativas para mostrarle a las mamis cómo preparar los alimentos. Y nosotros lo primero que mostrábamos era el lavado de manos adecuado, para que así el alimento de estas personas que son tan vulnerables como son los niños no se vaya a contaminar. ¿Okay? Entonces voy a dejar de compartir esta lámina. Igual ya les he mandado el enlace por medio de lo que es de lo que es el chat para que también lo tengan. Voy a abrir nuevamente lo que es la clase. Listo. Ahora, leyendo un poquito las opiniones, que eso sí, no hay ningún problema, se pueden visualizar mientras estamos en la clase. Yo uso alcohol 70 cada rato, se me quedó costumbre de la pandemia. Sí, inclusive se recomienda un poquito más lo que es también alcohol gel. Más que nada por lo que así es una textura un poquito que va a penetrar un poquito más en lo que es nuestra piel. Porque a veces el alcohol gel como que rápido, el alcohol líquido, perdón, rápidamente se evapora, ¿no? Entonces, por lo general recomiendan alcohol gel, pero sí es una muy buena costumbre para desinfectar las manos. Eso sí, cuando se trata de lo que es alcohol gel, el alcohol líquido, perdón, hay que tener cuidado con respecto a la hidratación de nuestras manos. ¿Por qué? Porque el alcohol, si bien es cierto, tiene un alto potencial de lo que es desinfección, pero ¿qué es lo que sucede? Que también poco a poco va haciendo que nuestras manitos se vayan arrugando poco a poco. Entonces también recuerdo que al personal de salud que trabajaba duro, muy duro en pandemia, lo que se le recomendaba era que también utilicen crema para poder así hidratar las manos, debido a que el contacto constante del alcohol líquido, que a veces en centros de salud no teníamos alcohol gel, entonces había alcohol líquido, también poco a poco hacía que nuestras manos se vayan agrietando, ¿no? Pero sí es muy buena costumbre de poder hacer la correcta limpieza y también desinfección de manos, porque ambos son recomendados juntos. Es decir, que se realice uno y de ahí el otro. Debido a que si solamente lavamos nuestras manos, igual hay una gran probabilidad de que se contaminen con diferentes virus y bacterias. Mientras que si nosotros solamente nos desinfectamos las manos igual pueden tener rastros de suciedad. Que al momento en el cual nosotros usamos el alcohol y todo, van a seguir estando ahí la suciedad. Entonces es por ello que es tanto el lavado como la desinfección para que juntos sean, que nuestras manos estén bien higienizadas. Ahora, me comentan, muchos vendedores de alimentos manipulan monedas con las manos y las monedas pasan por las manos de muchas manos, por las manos de muchas manos. Sí, así es. Hay muchos vendedores que si bien es cierto la normativa está en que si uno va a manipular dinero y va a también expender alimentos que sean así a granel, como por ejemplo alimentos de bollería, ¿no? ¿Quién no ve por ahí una carretilla donde hay venden alfajores, venden pastelitos, o también en la misma panadería de nuestras casas, de nuestros hogares, nuestras zonas? Solemos ver que manipulan con la misma mano que manipulan el dinero, que sí es cierto, pasa por muchas manos, la moneda pudo haberse caído, pudo haber caído a la tierra, la persona la habrá recogido, le habrá hecho una limpiadita así simple y se la habrá dado al vendedor, el vendedor coge esa moneda
Igual la moneda está llena de tierra, llena de quién sabe qué, y con esa misma mano a veces coge el alimento, coge nuestro pancito, el pastelito que nos íbamos a consumir, a veces la jamonada que a veces le pedimos, ¿no? A granel. Y es por ello que también, con respecto a eso, hay bastante normativa también con respecto al expendio de estos alimentos así, a granel. Uno de ellos, muy importante, se suele cumplir, siendo sincera y viendo muchos casos. A veces no se cumple mucho el hecho de que en el puesto donde uno vende tiene que haber corriente de agua, tiene que haber un pequeño caño donde el vendedor pueda lavarse las manos correctamente y así expender el alimento, ya sean las verduras, que las frutas, que nuestro kilito de arroz, entre otras cosas que podríamos pedir en un mercado. Esa es una normativa que se aplique, a veces es un poco complicado. Y que al momento en el cual uno, por ejemplo, en mi caso que estuve en lo que era la Municipalidad de Pontepiedra, sí se puede visualizar que hay muchos que sí hacen lo posible para cumplirlo. Hay ciertos mercados que sí se consideran saludables, puesto que todos tienen su cañito, todos tienen todo bien ordenado, pero también está el otro lado de la moneda, hablando un poquito de monedas. El otro lado de la moneda es que hay personas que a veces nos tachan como que no, que somos malos, que a veces no tienen el dinero para poder poner un caño y tal, o que a veces el mismo mercado no tiene abasto de agua y las personas a veces no mucho tienen su batea con un poco de una botella de agua y tal. Es cierto, pero sí es cuestión de que también hay una mejor organización, porque si no, el detalle está en que nosotros nos obligan a poner esas observaciones para que se les informe a los vendedores. Hay algunos vendedores que sí hacen lo posible y nosotros en la siguiente visita, que suele ser un mes, 2 meses después, solemos ver ya un cambio. Vemos que quizás no en el mismo puesto, pero sí está muy cerca de aledaño a 3, 4 puestos. Y ya cada vendedor se acerca, se lava las manos y vuelve a su puesto. Ya es poco a poco un avance y depende de muchos factores. Es por ello que todavía seguimos viendo en los vendedores ambulantes que pueden estar con la misma mano con la que cogen la moneda, con la misma mano que nos expenden ahora en el calor, el marciano, que la gelatina, que por ahí el helado. Que si bien es cierto, hay muchos de estos de los que he mencionado que tienen lo que es un protector, ¿no? Ya sea el envase de plástico, ya sea del helado, ya sea del marciano, de la gelatina, entre otros. Pero hay algunos alimentos, como les mencionaba, que pueden ser los panes o quizás los pastelitos, que estos no tienen una cubierta y los cogen con la misma mano con los cuales reciben el dinero. Entonces, todavía hay muchas cosas, muchos aspectos por trabajar en la normativa peruana, pero que ojalá poco a poco se vaya mejorando, no solamente a modo de fastidiar, como a veces nos dicen entre comillas los vendedores, sino también para beneficio de nosotros los consumidores de tener un alimento más sano y para poder prevenir el contagio de muchas enfermedades. El uso constante daña nuestra piel. Sí, ese es el lado negativo de lo que es el alcohol líquido. Entonces, es por ello que se recomienda o usar el alcohol gel o quizás también usar también algún hidratante, ¿no? Alguna crema hidratante en las manos al finalizar nuestro día, especialmente cuando estamos hablando de personal de salud, que somos los que más tenemos que estar ahí. A veces evaluamos, por ejemplo, en el caso de los nutricionistas, evaluamos a nuestros pacientes, a nuestros niños, a veces tenemos que manipularlos un poquito, ya sea ponernos derechitos para poder tallarlos, para poder pesarlos, para poder medirles quizás en los adultos el perímetro abdominal, ¿no? En la parte del área de acá. Entonces tenemos el uso constante de ese alcohol gel. Y se nos recomienda por lo general el uso de alcohol gel para que no malogre tanto nuestras manos, no maltrate mucho nuestras manos por la sustancia un poquito más fuerte que suele tener el alcohol líquido. O también el alcohol líquido acompañado de que ya al finalizar la jornada utilizar el hidratante de manos, ¿no? A modo de poder proteger nuestra piel. Depende mucho también del porcentaje de alcohol, sí. De hecho, el 70 no está mal, es un alcohol que sí nos va a ayudar a desinfectar porque también si es que es de menor de menor grado, el problema va a ser que quizás no va a desinfectar al 100%. Bueno, nada desinfecta al 100%, pero este 70%, este 70 grados nos garantiza el hecho que sí nos vaya a desinfectar a un cierto nivel. Entonces, la siguiente medida, ¿cuál es? Separar los alimentos crudos de los cocidos para evitar así que uno u otro se contamine, así como los alimentos de diferentes orígenes, el origen animal que se separa del origen vegetal. No digo que compremos una tabla para cada alimento, pero sí lavar adecuadamente la tablita y también secarla. Muy importante secar. ¿Debido a qué?
Como les comentaba, que lo mismo pasa con las manos cuando no nos las secamos, es que las bacterias, los microorganismos en general, buscan ambientes húmedos. Y en nuestras manos, ¿qué es lo que sucede? Igual por ahí, algún microbio, una bacteria se puede alojar aquí, entre los dedos. Entre los dedos está caliente, no le da directamente lo que es el agua con jabón, si es que nos hemos lavado así a penitas. También es un ambiente húmedo porque igual se ha mojado un poco. Entonces es un ambiente ideal para la propagación microbiana. Lo mismo pasa con las tablas de picar, con los cuchillos. Tienen que estar secos antes de utilizarlos, debido a que si es que están húmedos, la mayor parte de microbios, virus y bacterias se van a querer alojar en ese filito del cuchillo. Y al momento de cortar el alimento, estaríamos contaminando igual el alimento. Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las superficies en las cuales tocan, en las cuales están en contacto constante los alimentos. Otra forma de poder prevenirlo es cocinar adecuadamente los alimentos, de forma especial los que son cárnicos, debido a que estos nos pueden brindar ciertas bacterias como cólera, salmonella, Escherichia coli, entre otros, que la mayor parte, como les comentaba, los tres nos generan síntomas gastrointestinales, que son desagradables, nadie quiere pasar por una infección estomacal, mucho menos en verano que hace calor, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y otro ejemplo es usar agua y alimentos seguros, es decir, que estén en buenas condiciones y que no estén caducados. Con agua segura se refiere a que hay ciertos lugares, por ejemplo, de nuestro país, que a veces el agua no está tan purificada y es agua de pozo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de agua, debido a que esta todavía tiene una gran cantidad de bacterias y de microorganismos, e inclusive por ahí puede ser de tierra, entre otros factores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y con respecto a los alimentos seguros, a que no sean alimentos en mal estado. Aquí por eso vemos en la imagen, bueno, quizás por ahí la X será un poquito más al costado, pero tenemos aquí a una zanahoria que ya se está pudriendo, se está hundiendo, a una manzana que también se está pudriendo, a un plátano que también no está en buenas condiciones. Estos alimentos son el imán perfecto para los microorganismos, para los virus y para las bacterias. Entonces, es por ello que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los alimentos que nosotros vayamos a ingerir. No vale de mucho lavar nuestras manos, lavar la tabla de picar, lavar el cuchillo, para luego contaminar nuestro organismo con las bacterias presentes en estos alimentos. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, algo que les voy a compartir y que también está en la bibliografía, no se preocupen. Voy a compartirles, aquí está. Les estoy compartiendo algo que encontramos, al menos aquí en Perú, tenemos a lo que es el Ministerio de Salud, MINSA, y que también en su Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad de Alimentos, nos han presentado estas diapositivas que son muy, muy educativas, muy fáciles de entender, inclusive las voy a poner aquí en la parte del chat. Y justo ahí estoy viendo una preguntita, la vamos a responder dentro de un momento, ¿sí? A ver, vamos a ver. Uy, creo que hay varias personas que quieren ingresar a la clase. Ok. Con respecto a esta diapositiva que les estaba mostrando, habla acerca del lavado y desinfección principalmente de las frutas y verduras. Con respecto a los cárnicos, sí se recomienda darles una pequeña enjuagada, más que nada por si hay rastros de sangre, en especial si es que los compramos en los mercados que no tienen mucho cuidado, inclusive vemos rastros de plumas, de deposiciones de las aves mismas, entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto, que si bien es cierto, los vamos a someter a cocción, y el momento en el cual llegan de 60 grados en adelante, ya la proliferación bacteriana disminuye, igual tenemos que tener cuidado para que no se vayan a contaminar el alimento. Entonces, vamos a... Como podemos ver aquí, nos habla inclusive de ciertas definiciones. Es por ello que yo también les incluí algunas definiciones básicas para poder entender todo el tema que acarrea el control de calidad de alimentos. Tenemos, por ejemplo, la limpieza, como les comentaba, la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa y otras materias. Como respecto a materias objetables, se refiere a de forma física. Contaminante, que es lo que justo estábamos hablando, es agente biológico, químico, materia extraña, que no sea de composición usual de los alimentos, que tienen
contacto con el alimento y que pueden comprometer la inocuidad. Recordemos, inocuidad, aquel alimento inofensivo, inocuo, aquel alimento que sea apto para el consumo humano y que no nos vaya a causar ninguna enfermedad a largo plazo. Con respecto a la desinfección, que era justo también lo que les estaba hablando, es mediante métodos químicos el hecho de poder reducir los microorganismos presentes en algún alimento. Podemos ver, por ejemplo, aquí una imagen muy usual si hablamos de control de calidad, que por fuera puede verse que este tomate está apto, pero si lo analizamos un poquito más de cerca hay muchas bacterias. Es por eso que es la importancia del lavado y desinfección de frutas y verduras. La Federación Americana, con respecto a lo que es la alimentación, señala que los productos frescos pueden estar contaminados de muchas formas. Como vemos aquí en un mercado, ya sea por la tierra, ya sea por agua, ya sea por fertilizantes, ya sea por pesticidas, por insecticidas, entre otros tipos de factores, van a contaminar el alimento, especialmente lo que son las frutas y verduras. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado con respecto al lavado y desinfección. Por eso se menciona aquí, se ha comprobado que fruta, verdura y hortalizas frescas son una fuente de patógenos y contaminantes químicos. Por ello se tienen que lavar adecuadamente antes de poder consumirlos. Ahora, aquí vemos un poquito acerca de lo que es la ETA. ¿Qué es la ETA? Ya a nivel un poquito de forma adicional, es una enfermedad transmitida por alimentos. Se supone que los alimentos nos tienen que brindar los nutrientes necesarios para poder hacer nuestras actividades diarias, para que nuestro cuerpo pueda funcionar normalmente. Nutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Pero ¿qué es lo que pasa con este alimento? En vez de brindarnos todo ello, nos brinda también enfermedades. Ahí estamos hablando de una enfermedad transmitida por alimentos. Como podemos ver, puede ser por medio de ciertos desechos de la vaca, puede ser por aguas residuales, puede ser también porque la persona que lo manipuló no se lavó las manos, algo tan simple porque el cocinero, el chef o nosotros mismos no nos hemos lavado las manos, podríamos infectar y causarle daño a alguna persona. Vemos aquí que inclusive el agua también, si es que no está debidamente procesada, también puede ser un método de contaminación. Y vamos a ver acerca de algunos patógenos, de algunos virus, bacterias y tal, que suelen encontrarse en frutas y hortalizas. Un ejemplo muy importante, como les comenté, es acerca del salmonela. La salmonela, debido a que también está en constante contacto con el agua, que a veces el agua no suele ser, con la cual riegan los campos, a veces no suele ser tan limpia, puede contaminar también algunas verduras. Y como vemos aquí, hay muchas y la mayor parte son aquellas que crecen muy pegadas al suelo, debido a que estas tienen mayor probabilidad de que les caiga esa agua contaminada. Tenemos a la salmonela, como les comenté anteriormente, la Escherichia coli, que es causante del cólera. Tenemos inclusive la hepatitis A, que viene a ser una infección muy fuerte, muy complicado, de hecho, de poder tratar. Y que lo vemos en alimentos que son muy comunes, en brotes de alfalfa, en espárrago, brócoli, coliflor. La lechuga, si es que nos damos cuenta, se está llevando varios. Mira, puede tener, vemos aquí, aeromón. Vemos aquí también Escherichia coli, es decir, el causante del cólera. Tenemos también a la salmonela. Tenemos al Shigella. Tenemos hepatitis A. Hay muchas enfermedades que pueden ser causadas por estos patógenos, por estas bacterias que se encuentran en estos alimentos que a veces no limpiamos correctamente antes de su consumo, que muchos de ellos, como podemos ver, son consumidos así tal cual, frescos, crudos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a estos alimentos. Con respecto a lo que es la desinfección, que justo estoy viendo por ahí algunas preguntas, ¿cómo es que nos recomienda Minsa lavar las frutas y verduras? He oído mucho de que algunos usan con limón, agua con vinagre, entre otras combinaciones. La recomendación más usual que nos brinda Minsa es que sea con agua potable, es decir, agua que se haya sido pasada previamente por ciertos procesos, que no sea agua de pozo, que esta agua de pozo suele ser un poquito más contaminada. Y también
según la verdura, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos algunas que son un poquito delicadas. Entonces, más que nada es poder lavarlas también con agua, que no sea una presión muy alta, porque va a ser que la terminemos deshojando, terminemos rompiendo acá las pobres uvitas. De ahí, por ejemplo, para alimentos como pueden ser los tubérculos, que por lo general tienen una textura un poquito más gruesa y que pueden tener mayor contenido de barro alrededor, se recomienda una esponja o un paño, ¿no? Es importante que si son hortalizas, lavar hoja por hoja. ¿Por qué? Porque quizás la vela, por aquí pasó el agua, digo, y quizás en la hojita más chiquita de por acá se esconde una bacteria. Y esa bacteria a las finales no llega a ser lavada, se queda tal cual. Más de ello vemos como ejemplo lo que es la lechuga, porque por lo general la consumimos así de forma fresca. Entonces, una pequeña hojita que por ahí, por un filito, no haya sido enjuagada correctamente, no haya sido lavada adecuadamente, puede causarnos muchas enfermedades como vimos en las anteriores, ¿no? En lo que respecta a los tallos, es tener mucho cuidado también, como nos menciona el MINSA. Ahora, con respecto a ello, la mejor recomendación que nos brinda MINSA es con producto desinfectante que por lo general suele ser el cloro. Junto con una cantidad considerable de agua, se hace una solución desinfectante. ¿Cuál es la cantidad? Uno es, en primer lugar, no mezclar muchos detergentes, porque a veces decimos, no, para que esté más limpia la papa, la lavo con cloro, la lavo con detergente y le coloco también Vanish y no sé. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estos químicos juntos puede llegar a haber muchas interacciones. Inclusive vemos aquí una recomendación de no mezclar el cloro y el alcohol, debido a que causan en su combinación, puedes llegar a generar un líquido que sea muy difícil de sacarlo de la estructura de los alimentos. Si bien es cierto, si utiliza una mezcla de agua con cloro o de agua con alcohol para desinfectar, es porque lo que es tanto el cloro como lo que es el alcohol son sustancias muy volátiles. Entonces, si nosotros dejamos reposando ahí a la fruta, a la verdura y tal, nosotros vamos a poder ver que ya no van a tener el olor, ya no, porque se volatiliza lo que son estos compuestos. Pero si los mezclamos, generan otra sustancia química que puede ser dañina para lo que es el alimento, porque esa sustancia va a poder penetrar en el alimento y nosotros al consumirlo también nos podemos intoxicar de alguna forma u otra. Entonces, por lo general, lo que es la lejía tiene cantidades en su etiqueta, que a veces no solemos leer la etiqueta. Mucho cuidado con respecto a no leer la etiqueta, para poder así desinfectar. Por lo general, tiene esas instrucciones. Pero, si es que no lo tuviese, miren, tenemos aquí una dosis para poder desinfectar lo que son los alimentos. Ojo, Minsa no nos está hablando de bicarbonato de sodio, no nos está hablando de limón, no nos está hablando del vinagre. Ello debido a qué? A que tanto, por ejemplo, lo que es el limón y el vinagre son ácidos, sí. El ácido ayuda a combatir muchos microorganismos, sí, pero no todos, debido a que el limón y el vinagre tienen un cierto nivel de acidez, pero no es suficiente. En cambio, la lejía tiene un pH mucho más ácido, que nos va a ayudar, nos va a permitir desinfectar con mayor precisión lo que son los alimentos. No es que el vinagre no desinfecte, no es que el limón no desinfecte. Desinfecta, pero en un cierto grado, un grado pequeño. Lo que queremos es que realmente los alimentos que nosotros consumamos sean seguros, estén desinfectados correctamente. Y es por ello que la recomendación es 3 gotas de lejía por cada litro de agua. No es una cantidad exuberante, no es que mientras más le echo, más sano es esa verdura, esa fruta, si es que la desinfecto de esa manera. No, no bien por el contrario. Si es que le echamos mucho, ¿qué es lo que sucede? Van a quedar muchos residuos de esta sustancia, de lo que es la lejía. Y ya sabemos que la lejía no es algo que debamos consumir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las cantidades. Por ahí que estuve viendo acerca de varias preguntas que me hicieron con respecto a cómo desinfectarlo. Con respecto a lo que son frutas y verduras, que vienen a ser como que lo que mayor cantidad de patógenos tiene y que no suelen ser todos cocidos, para poder así eliminar la carga bacteriana, la recomendación es esta: 3 gotas de lejía por cada litro de agua. Entonces, justo estaba viendo acerca de ello. ¿Hay gotitas para desinfectar los alimentos? Sí, por lo general se utiliza la lejía de la marca de su preferencia, la que sea más económica. Todo lejía sirve.
Se deja reposar las frutas y verduras durante 30 minutos, dependiendo de que si son por ejemplo, en el caso de lo que son las verduras, sí es dejarlas en solución solamente por 5 minutitos y de ahí enjuagarlas nuevamente con agua limpia, a modo de que así no haya tanto residuo de lo que es la lejía, ¿no? Que realmente al momento de enjuagar esa fruta, esa verdura, ya se elimine lo que son esos residuos que pudieron haber quedado tanto de lejía como de la suciedad. Es por eso que luego menciona, luego enjuágalas con agua limpia para poder así consumirlo. Por lo general se suele dejar reposando con un máximo de 5 minutos, debido a que ya cuando está por mucho tiempo, corremos el riesgo, como les comentaba, de que esta sustancia penetre dentro del alimento. Entonces, por lo general se deja entre 5 a 7 minutos como máximo. 30 minutos sí es bastante. Acá fácil y se las habrá ido un cero por error. De ahí, si bien es cierto, hay otra institución que nos ayude con lo que es el control de calidad de los alimentos, pero es un poquito más complejo sacar esta regla. Si bien es cierto, es por regla de tres simples, pero es un poquito más complejo porque a veces uno no sabemos en qué parte de la etiqueta de la lejía nos dice cuánto de porcentaje de solución de lejía es. Por lo general, la mayor parte se manejan en 0,1%. Pero si es que hablamos acerca de 50 partículas por millón, 50 partes por millón y tal, es un poquito más complejo utilizar estas medidas. Entonces, y de forma un poquito más rápida se utiliza esta del MINSA por lo general. 3 gotas de lejía por cada litro de agua. No más, no menos. Esa es la cantidad precisa para poder así desinfectar correctamente los alimentos sin ninguno de los riesgos, sin el riesgo de que esta sustancia sea tan cargada de lo que es lejía, termine contaminando el alimento de forma química, ni tampoco dejando el alimento expuesto a que no se llegue a desinfectar completamente y corramos el riesgo de estos microorganismos que van a seguir existiendo si es que no echamos la cantidad adecuada de lejía. Es por eso que siempre es un balance y, acorde a estudios de MINSA, nos presentan que son 3 gotas de lejía por cada litro de agua. 3 gotas por lo general creo que son menos de una cucharadita. Igual, si es que somos curiosos, agarremos nuestra cucharadita, tengamos ahí nuestro gotero y coloquemos 3 gotitas de lejía. En otros casos, también como menciona anteriormente, por lo general la lejía sí nos menciona acerca de cuánto se utiliza para qué tipo de desinfección. Ya sea para desinfección de superficies, lo que es desinfección de alimentos, entre otras funciones que tiene la lejía comúnmente. Entonces, recordemos, estos son los 5 pasos claves para combatir, bueno, si bien es cierto, se viralizó bastante estas medidas de higiene, de lo que es limpieza, debido a lo que fue el COVID. Sin embargo, igual seguimos utilizando estas medidas para poder así tener alimentos seguros para el consumo humano. Entonces, voy a volver a compartir lo que sea la clase para poder así comenzar a responder por ahí algunas de sus preguntitas. Entonces ya vimos todos estos puntos, les mandé los enlaces tanto de lo que era el correcto lavado de manos como también estas guías de desinfección de frutas y verduras. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver en la parte de aquí. Vamos a ir, en lo que voy dando tiempo a que me puedan dejar las preguntas en el chat, voy a brindar lo que son ya las conclusiones para cerrar lo que es el tema del día de hoy. ¿Sí? Vayan colocando ahí sus preguntitas, algunas por ahí, ya se las fui respondiendo con respecto al material que les acabo de mostrar, que es propio del MINSA. Lo podemos buscar en internet como, a ver, ¿cómo lo busqué? Lo busqué como desinfección en frutas y verduras MINSA, así tal cual. Al menos aquí en Perú rige esta normativa. No sé si en otro país habrá un cambio con respecto a las medidas, pero al menos aquí en Perú se utiliza 3 gotas de lejía por cada litro de agua. Entonces, en lo que voy viendo las preguntas, en lo que van colocándome las preguntas, voy a brindar las conclusiones. La primera y muy importante es que el control de calidad es satisfacer y llegar a un equilibrio entre la necesidad del cliente, del consumidor, y también el cumplir normas de sanidad. ¿Ello por qué? Quizás hay consumidores que somos un poquito exigentes, por ejemplo, en los dulces. Decimos que sí, que porque vienen en este empaque, yo quisiera que viniera más. En mis épocas era, por ejemplo, el chocolate venía en un empaque así, de papel, ¿por qué no vuelve eso y tal? Las normativas se han ido modificando a beneficio del consumidor para así poder garantizar que el alimento sea inocuo e inofensivo y que pueda mantener sus propiedades organolépticas. Propiedades organolépticas, hablamos de el olor, del sabor, de la textura, de cómo se está visualmente el producto.
Entonces es por ello que las normas han ido cambiando y se han vuelto un poquito más estrictas para beneficio nuestro. Así que siempre es tratar de cumplir tanto la normativa como también brindar lo que desea el consumidor. Ahora, hay ciertos conceptos como lo que es higiene, desinfección e inocuidad de los alimentos que debemos conocer y también diferenciar. Recordemos que limpieza, desinfección e higiene son términos diferentes, pero entre ellos por ahí como que se relacionan, ¿no? Entre limpieza y desinfección, ambos son en cierta forma de limpiar el alimento, salvo que la limpieza es mediante medios físicos para quitarle de residuos, grasa, entre otros factores. Desinfección es para matar microorganismos e higiene es la suma de limpieza y desinfección. Muy importante y muy clave poder también recordar esas diferencias. Ahora, la contaminación tiene muchas causas, pero también muchas formas para poder prevenirla y que muchas de ellas tienen que ver con nosotros. No necesariamente es decirle al casero o a la casera del mercado que por qué me vendes la fruta o las verduras con mucha tierra. A veces ya les vienen de mercados aún más grandes de esa manera el producto. Entonces, es cuestión de nosotros poner de nuestra parte para poder hacer la desinfección y limpieza adecuada de los alimentos para asegurar que el alimento sea inocuo. Entonces, voy a pasar a leer lo que son las preguntas. Vamos a ver, por aquí hay una que otra que ya fui respondiendo. Con respecto a que si el pollo se lava, sí, el pollo, por lo general, cuando hablamos de la compra de carnes en lo que son los mercados, sí se tiene que tener mucho cuidado porque en muchos casos por ahí puede saltar una pluma, por ahí recuerdo que yo iba a ponerlo directo a la olla, pero dije, no, mejor voy a revisar bien el pollito y por ahí como que estaba con una pluma, por ahí que estaba con una uñita de lo que era la patita del pollo, entonces siempre es tener mucho cuidado. En el caso de cuando hablamos de hipermercados, por lo general ahí ya se hizo un lavado previo, ya ellos han realizado una desinfección, pero igual no está de más enjuagar un poco a modo de también estar un poquito más seguros de que se ha hecho una limpieza adecuada, ¿no? Por lo general es con agua, no es que le vayamos a echar lavavajilla al pobre pollito, no, por lo general es netamente con agua, debido a que por lo general lo pasamos a cocción. Ahora paso lo mismo con el huevo. Con respecto al huevo, se recomienda pasarles quizás un papel de esos desechables, esas toallas desechables, humedecerlo un poquito y quitar por ahí que puede haber plumas, puede haber por aquí también deposiciones del ave misma, ¿no? De la gallina. Debido a que debido a que en realidad la textura del huevo es porosa. Entonces, debido a que es porosa, tiene una mayor probabilidad de que absorba lo de afuera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a qué sustancias estamos colocando en nuestro huevito. Entonces, muy importante es no lavar como tal, porque también se nos puede romper, o también puede por ahí ingresar también lo que es el ayudín y tal. Se nos puede por ahí abrir un poquito y ahí puede ingresar el ayudín o alguna sustancia, ¿no?, que usemos. Pero sí quizás pasarle un trapo húmedo o una de estas toallas, papel toalla desechable, con un poco de agua para poder así limpiar esos restos que suelen haber al momento de que nosotros adquirimos el huevo en estos se más que nada en mercados. Por lo que al menos he visto, porque en realidad yo solo compré en el mercado, casi siempre tiene estos rastros. Por lo general en hipermercados suelen tener ya una limpieza previa estos huevos, entonces ya como que hay un poquito de más garantía, pero son bastante caros. Así que en el caso de que por lo general nosotros compramos ahí en los mercados, tener ese pequeño trabajo, ¿no? Quizás nos va a demorar uno que otro minutito más, pero así vamos a garantizar de que el huevo sí esté limpio sin llegar a contaminarlo tampoco. Ahora, hay gotitas para desinfectar los vegetales. Más que nada se trabaja con lo que es lejía. Hay otros productos que sí te mencionan de que sí, con esto desinfecta las verduras y las frutas y se puede comer directo. Yo preferiría seguir las indicaciones del MINSA, es una recomendación, debido a que en lo que respecta al MINSA sí se han hecho diferentes estudios para poder corroborar esta información antes de poder hacerla pública. En vez de lejía, puedo usar vinagre para desinfectar. Como les comentaba, la desventaja del vinagre es que no va a llegar a desinfectar al 100%, que es lo que nosotros queremos. Hay ciertos microorganismos que van a ser resistentes a la acidez que pueda presentar el vinagre. En cambio, si es que hablamos de lejía, ya viene a ser una acidez mayor, mejor dicho, menor. En lo que es la escala del pH, estaríamos hablando de un pH mucho más ácido y que ayuda a una mejor desinfección, ya que se garantiza mayor porcentaje de
de desinfección contra estos microorganismos. Entonces es por ello que se recomienda más el uso de lejía comparado con el uso de lo que es el vinagre, como les comenté anteriormente. Igual les dejé ahí lo que es lo que nos indica Minsa, les vuelvo a mandar. Les voy a mandar ahí por si tenemos esa duda nuevamente. En vez de lejía, eso sí ya lo leí. ¿Por qué los locos no se enferman por comer comida en mal estado? Es una pregunta muy curiosa, porque sí, a veces vemos a muchas personas que a veces no se cuidan y que en realidad están como si nada. Podría ser mucho por muchas causas. Podría ser por lo mismo de que ya su organismo se ha ido poco a poco acostumbrando. Quizás ahorita no vemos que se enferme, pero quizás antes de que fuera un vagabundo, un homeless, como a veces se llama en los Estados Unidos, antes de que llegue a ese estado, quizás sí se enfermaba constantemente ya que no tenía que comer, pero ya poco a poco su organismo se ha ido acostumbrando. Que esto es bueno, esto es malo, es malo. Si bien es cierto, nuestro cuerpo poco a poco se va fortaleciendo, pero hay ciertos límites. No es recomendable hacer estas prácticas, ¿no? Brócoli, coliflor, ¿qué recomendación nos daría? En realidad cualquiera de las dos. Lo importante es en realidad higienizarlo correctamente y con las pautas que les mencioné con respecto a lo que es el MINSA. No es que uno sea más nutritivo que un otro. Cada uno tiene sus vitaminas, minerales que son importantísimos para lo que es en la nutrición, ¿no? Entonces no hay una recomendación en específico. Inclusive la dieta siempre tiene que ser variada. Entonces un día puede ser brócoli y otro día puede ser coliflor. Recomendación para alimentos que generen gases. Si hablamos de las menestras, que es lo que hablamos hace unas clases, que era un tipo de carbohidrato que también nos aporta proteínas y tal, remojarlo en agua, en realidad. Ahora, el pescado se lava porque siempre dicen que no se debe lavar, pero yo siempre lo lavo, claro, un poco como más rápido. Es importante también jugarlo un poquito, puesto que por ahí se puede escapar alguna escama, por ahí el residuo de quizás sangre, que a veces nosotros una forma de verificar que el pescado sea fresco es, por ejemplo, los cortecitos, ¿no? Lo que son las agallas que tienen aquí al costado, tienen que estar todavía rojitas, para poder así ver que el pescado está fresco. Entonces, para poder garantizar de que no haya ninguno de estos restos, se recomienda más que nada una pequeña lavada en agua, ¿no? Como comentaba con el pollo, no es que tengamos que utilizar la lavavajilla para lavar al pobre pollito o al pobre pescado, pero sí darles una pequeña enjuagada antes de someterlos a la cocción respectiva, especialmente si es que hablamos de algo que se consume como ya sea el sushi, como sean los makis o lo que últimamente está saliendo de moda, y también como uno de nuestros platos bandera aquí en Perú, el ceviche. Si es que vamos a hacer ceviche, tenemos que tener mucho cuidado, muy aparte de las espinas, también de ver dónde compramos el pescado, que esté fresco, y también ver que no haya por ahí ninguna escamita, porque a nadie le gusta comer un pescado, comer un ceviche muy feliz y lo encontrarse con una escama. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Gracias por responder mi pregunta. No se preocupen, igual voy a hacer lo posible de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Ahora, con respecto a alimentos que generen gases, hay alimentos que naturalmente van a generar gases. En realidad, hay muchos que nos generan flatulencias, que viene a ser, por ejemplo, la cebolla, el ajo, el brócoli, la coliflor, el apio. Hay muchos alimentos que nos generan gases. Inclusive algunos nos generan gases la sandía. Es más que nada quizás ver la frecuencia y el momento en el cual lo consumimos, porque si lo consumimos en la noche, luego nos van a dar esos cólicos, ese dolor de estómago que no nos va a permitir dormir, ¿no? Quizás no es una pregunta necesariamente del tema, pero algo un poquito rápido que les puedo mencionar es con respecto a eso. ¿Cómo hacer una buena desinfección a la sangrecita que se compra en el mercado? Con respecto a ello, a ver, voy a ver si es que hay alguna guía en específico, porque con respecto a eso, hay algunas pautas y hay otras pautas que no. Por ejemplo, algunos dicen que se pone como en un colador y se le coloca agua a chorro, ¿no? Abrimos el caño, colamos un poquito porque ahí la sangrecita más que nada son los coágulos. Entonces, vamos a ir ahí, como que enjuagando entre comillas lo que es la sangrecita. Pero con respecto a eso, a ver, voy a ver si es que hay alguna pauta en específico del MINSA, cosa que también se las puedo así, facilitar, ¿no? A ver, ya al menos hasta ahora, ese sería lo más,
lo más recomendable, ¿no? Inclusive ya no se está permitiendo la venta de lo que es la sangrecita así suelta, debido a que cuando lo compramos en el mercado tenemos el riesgo de que pueda quedar plumas, que pueda quedar por ahí en restos de lo que es el animal. Entonces tenemos que tener bastante cuidado de dónde adquirimos, porque en realidad legalmente, al menos aquí en Perú, ya no se suele permitir el comercio de la sangrecita así en los mercados. Por lo mismo de que se puede contaminar fácilmente. A ver, voy a ver si es que hay alguna guía. Hasta donde tengo entendido, creo que no hay una guía. Sí, al menos por lo que veo así, tal cual, y como les mostraba anteriormente, no hay una guía estandarizada por el momento con respecto a lo que es la sangrecita, pero por lo general se suele hacer así, ¿no? Se higieniza un poquito con lo que es más que nada agua, chorro y que caiga y ahí poder enjuagar y más que nada quitar los restos de lo que es las plumas, las garritas, como les comentaba, entre otros contaminantes que puede haber en este alimento. Ya han desarrollado inmunidad. Sí, se podría decir, pero no es que no corra el riesgo o no, quizás físicamente, así podemos ver que quizás estas personas que no tienen hogar y tal, no, no comen todos los días o a veces como que no consumen alimentos muy saludables que digamos, y quizás físicamente y por fuera podemos ver que están normal y nosotros decimos cómo es que no se enferman, pero quizás por dentro su sistema inmunitario debe estar ya al máximo y que ya va a llegar a un punto en el cual le va a dar una de estas enfermedades gastrointestinales fuertes. Entonces, no es una práctica que se recomienda. A veces se solía decir el dicho, ¿no? Es que mi niño se enferma mucho, debía hacerle comer tierra o algo así, a veces mencionan de forma así coloquial. No necesariamente podemos causarle mucho daño a los pequeños, entonces debe tener mucho cuidado con respecto a ello. Ahora sí, con respecto a algún alimento que causa estas flatulencias, también puede ser el pepino. Hay muchos alimentos que nos causan flatulencias y que se debe, al menos algunos estudios nos mencionan que podría deberse a que el cuerpo a veces poco a poco va perdiendo lo que es la microbiota, que antiguamente se llamaba flora intestinal. Y a veces, debido a que estos alimentos tienen fibra, la fibra por lo general se fermenta en lo que es nuestro intestino. Y eso, al momento en el cual las bacterias buenas que se encuentran en nuestro organismo, que es la microbiota, al momento en el cual tratan de digerir, entre comillas, que en realidad fermentan los alimentos, se generan lo que es el metano. Y el metano nosotros lo expulsamos como flatulencias, ¿no? Entonces, de ahí voy a ver. Sí, con respecto sí, solo que hay diferentes formas en las cuales nos puede causar. Puede ser ya sea por reflujo, que viene a ser que ya es por lo general llamado que tenemos como que sentimos la comida hasta aquí, que inclusive a veces se nos quiere regresar, como también flatulencias. En realidad me refería a que son dos formas en las cuales el cuerpo nos dice o que ya comimos mucho o que el alimento quizás no nos cayó muy bien o que ¿no? Cualquiera de esos tipos de sintomatologías son bastante frecuentes en ese caso. Entonces, con respecto, a ver, Vanesca, buenas noches, ¿levantaste la mano? Buenas noches, Vanesca. Sale tu manito levantada. Creo que se le levantó por error a nuestra compañerita. Con respecto a la microbiota, quizás nos hemos desviado un poquito del tema, pero no se preocupen. Con respecto a la microbiota intestinal, más que nada son alimentos que nos fortalezcan, de hecho, lo que es el sistema inmune. Algo que en realidad nos ayudaría a prevenir mucho el hecho de que la microbiota se disminuya en nuestro organismo es no automedicándonos. El hecho de que consumamos constantemente antibióticos simplemente porque nos duele un poco la garganta y sin ir a un especialista, a un médico, los antibióticos contra antibióticos contra los seres vivos, es decir, contra las bacterias que puedan estar causándonos alguna infección, las bacterias, los virus. ¿Cuál es el detalle? Que estos antibióticos no solamente nos ayudan a ya botar en nuestro organismo estos tipos de bacterias, de virus, sino también afectan negativamente en la microbiota intestinal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no automedicarnos. Con respecto a aquellos que puedan aumentar, se suele hablar mucho de los alimentos fermentados.
y de los alimentos que tengan probióticos. Ejemplo bastante claro viene a ser estos alimentos fermentados, como puede ser el yogur. Hay algunos alimentos que suelen estar en salmuera. Me parece que se le llama, a ver, vamos a buscar. Kimchi, me parece que se llama kimchi, que es que son vegetales fermentados, que estos nos suelen brindar también prebióticos. Quizás no tiene mucho que ver con el tema, pero les voy a colocar aquí. Probióticos suman a la microbiota que tenemos. Mientras que los prebióticos, ya como última pregunta, porque justo veo que ya se nos ha culminado el tiempo, con respecto a los prebióticos, alimentan a los probióticos. Con respecto a ello, a ver, creo que inclusive tengo un videíto que les podría pasar donde nos explican un poquito más, que quizás ahorita no tenemos todo el tiempo del mundo para poder abordar este tema, que es muy interesante, inclusive se podría abordar en futuro. Aquí está. Vamos a compartir el enlace y les voy a mandar aquí. Es algo totalmente adicional, ya esto ya no tiene netamente que ver con el tema que hemos visto hoy de control de calidad, pero vamos a poner acá video, prebióticos y probióticos, ¿no? Muy buena pregunta, es algo muy importante también, ya que hemos visto que hay muchas intolerancias de las personas a los alimentos que también pueden ser causadas quizás por alguna deficiencia de estos pre y prebióticos. Así que les envío este enlace, que no tiene que ver mucho con el tema en realidad, pero que es un tema muy interesante y por aquí les mandé. Ah, ya, lo haré por aquí. Sí, Vanesca, lo que pasa es que te estuve comentando, te pregunté que habías levantado la manito, pero creo que tu micrófono quizás no se puede prender correctamente. A ver, mucho se dice que el pollo también es causante de enfermedades del Guillain-Barré, en realidad no. No es que tenga directamente algo que ver con esa enfermedad. No, al menos no se ha relacionado directamente. No está necesariamente relacionado. No hay estudios científicos que en realidad nos fundamenten hecho. Porque si es que ello fuera, y algo que también estuvimos hablando, no me acuerdo si fue en este curso o fue en otro curso, que si es que hubiese un alimento que sea cancerígeno o que cause algún tipo de enfermedad, ya no estaría en el mercado. Ejemplo de ello, que creo que fue en nutrición infantil, un curso que también estamos viendo muy interesante, hablaron bastante acerca de la sangrecita y la probabilidad que nos pueda brindar cáncer. Con respecto a ello, no hay estudios científicos que lo acrediten, sino ya no se estaría comercializando la sangrecita. Inclusive ahora en todos los supermercados han sacado su marca de sangrecita, ya sea con especias o sangrecita sola, debido a que ya no se está vendiendo en los mercados usuales que tenemos en nuestros hogares. Entonces, lo mismo pasa con el pollo y este mito con respecto a esta enfermedad. Así que no tiene directamente mucho que ver, por cierto. Me comentan kombucha y el kefir de leche y de agua también son probióticos. Sí, en realidad, como son alimentos fermentados, en realidad también ayudan a alimentar a los probióticos, a la microbiota intestinal que nosotros tenemos. ¿Dónde se consigue exactamente? Es un ejemplo. En realidad, muy aparte de ello, tenemos muchos alimentos, como inclusive les he mandado en el video, que ayudan a poder alimentar a lo que son a la microbiota intestinal. No necesariamente consumir eso del kimchi, sino hay otros alimentos mucho más fáciles y accesibles, como puede ser el yogur, que hay muchos yogures que también tienen tanto pro como prebióticos. También me parece que en el video que les mandé decían algo acerca del plátano, entre otros tipos de alimentos que también nos ayudan y que son un poquito más fáciles de conseguir, ¿no? Porque cabe resaltar que el kimchi a veces es, por lo mismo que es algo de importación, al menos aquí en Perú, es difícil de conseguir, ¿no? Entonces,
Muchas gracias, chicos, por todas y cada una de sus preguntas, algunas muy interesantes que quizás no eran directamente del tema, pero me alegra de también haberlas podido responder. Entonces, aquí tenemos la bibliografía, como les comentaba, acerca de la información que tenemos. Inclusive acá tenemos, ¿no? Lavado y desinfección de frutas y verduras. Ya se los había colocado aquí, pero también se los mostré en clase para poder explicarlo con más detalle. Entonces, cuidamos la calidad de lo que consumimos para una mejor nutrición. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación saludable no solamente tiene que ver con que el alimento sea nutritivo, sino también que nuestras formas de manipularlo no lo contaminen y así llegue un alimento inocuo, saludable y nutritivo a nuestro cuerpo. Muchas gracias por su participación, por su presencia, por sus preguntas. Me alegra mucho que esta haya sido una clase tan interactiva. Ya nos estaremos viendo en nuestra siguiente clase del día viernes. Así que doy paso a la coordinadora para que pueda dar indicaciones finales del día de hoy. Un gusto, chicos.